Continuamos en Argumentos conversando con Andrés Augusto Rodríguez sobre el juego de la venta. Él nos hablaba de la necesidad de romper moldes, sobre todo en estos tiempos que queremos que nuestro emprendimiento sea exitoso y que hemos visto como además muchos venezolanos no solo han realizado un emprendimiento en nuestro país o fuera de nuestras fronteras, que también le ha ido muy bien a los venezolanos, sino que además se consolide en una empresa sustentable a lo largo del tiempo, exitosa y que además con miras a crecer, ¿no? A seguir creciendo. Correcto. Fíjate que el tema de romper el molde es algo que debe convertirse en el ejercicio, en el deporte del emprendedor, vendedor y del empresario. ¿Por qué? La atención es algo que, te decía, está en crisis. Las personas, la curva de atención es muy pequeña en este momento y yo de forma constante tengo que cambiar la forma como me comunico con mi cliente. Tú hablábamos en el corte sobre el tema del marketing, pero no solamente el marketing, es en el uno a uno, y de eso reza el libro, en el uno a uno, cómo yo me aseguro de hacer abordajes distintos, y muchas personas hablan sobre el tema de conectar, pero conectar es difícil si yo no hago un abordaje pertinente. Si yo hago un abordaje, mi querido emprendedor, como lo hacen todos en cualquier canal de ventas, entonces mi potencial cliente me verá como uno más. El juego de la venta tiene que ver en gran medida con el juego de la diferenciación, y para eso yo tengo que hacer abordajes distintos, tengo que hacer un proceso de indagación distinta, tengo que hacer preguntas que de verdad le regalen al otro un proceso de reflexión y digan, wow, esto no me lo habían ¿Y cómo preguntado. hacerlo? Porque a veces con el tema de la venta y esa conexión que tú nos comentas, Sí. en ocasiones todos hemos recibido la llamada de algún vendedor de paquetes turísticos o etcétera, que realizan un abordaje de una forma que uno dice, no, mira, no estoy interesada, chao, cuelgas. Es decir, para estas personas que realizan estas ventas, ¿cuál sería entonces ese modo diferente de buscar la forma de tener éxito al momento de vender? Sí, hay dos líneas de venta. Hay una línea de venta que es la venta en frío, 100% en frío, en la cual es poco probable hacer un abordaje que resulte conectivo o pertinente para el otro. Pero si yo voy a llamar si te voy a llamar Rosa, pues yo tengo la posibilidad de investigar quién es Rosa a través de las redes sociales, las distintas plataformas de redes sociales, y es una recomendación esencial. Si tú quieres hacer una llamada, si tú quieres enviar un correo, si quieres incluso enviar un WhatsApp, tú tienes que basarte en un concepto muy importante ahora mismo, que es el de relevancia. Y escuchen esto, las personas no quieren hablar sobre nada que no les interese. En consecuencia, si tú eres un vendedor, como digo yo, cinturón negro, experto del juego, entonces tú vas a investigar a la persona que vas a llamar, vas a tratar de conocer elementos importantes, por ejemplo, sobre lo que hace, su profesión, sobre sus intereses, y tienes que aprovechar esos primeros segundos para hacer un abordaje relevante y una pregunta, importantísimo esto, conectar el tema de qué es lo que hace, hacer una pregunta que Rosa no pueda evitar responder. ¿Sí? De eso se trata. En ese momento, imagínate esta persona que te está llamando por un tema de viaje y te llama y te dice, Rosa, contento de saludarte, sé que eres una personalidad de la televisión venezolana, y antes de discar pensé, ¿qué pensará Rosa sobre la tendencia de la televisión en este momento? Soy Andrés Augusto y te estoy llamando de una agencia de viaje. En ese punto, tu mente genera un cortocircuito y es bastante poco probable que tú no tengas la tentación de responder. ¿Por qué? Y aquí empieza el juego. Porque te dio un estímulo positivo diciéndote que eres lo que eres, de hecho, una personalidad de la televisión venezolana, pero luego te hice una pregunta que tiene que ver con tu rol. La tendencia a responder va a ser elevada. Es posible, mi querido emprendedor, que Rosa pregunte, pero ¿cómo conseguiste mi teléfono? Y yo, Sí, no, porque ahorita con el ¿sí? tema de la seguridad. Y yo le voy a decir de forma llana cómo lo conseguí, y le repito nuevamente la pregunta. El concepto de relevancia permite que tu neuroquímica cambie y digas, esta persona me conoce, o esta persona me resulta agradable, me resulta conocida, dependiendo de la estructura que utilices. A partir de ahí se desarrolla una conversación que por lo menos me hace ganar tiempo y que me permite desarrollar otra pregunta o proponerte reunirnos o proponerte que te voy a enviar algún tipo de información. Relevancia es el concepto.
Claro, buscar la forma de atrapar a esa otra persona, Es la palabra correcta. de llegarle de forma correcta. Es Aunque por correcta. teléfono no se está usando mucho, no sería la estrategia quizá más correcta. ¿Cuál sería la estrategia más ideal o más idónea para hacerle llegar al público el producto que estamos vendiendo? Mira, el teléfono es orgánico, ¿sí? Quiero decir, cuando estábamos pequeños, una de las primeras interacciones que teníamos con nuestros familiares es a través del teléfono, ¿ok? Eventualmente, si yo tengo contacto por teléfono con una persona o aspiro tenerlo, debo tener una serie de elementos que hagan razonable ese contacto. Porque como tú bien acabas de decir, por temas de seguridad, no me resulta tan lógico recibir una llamada y conversar. ¿Qué le recomiendo yo a los vendedores? Que extiendan una red de conversación con la persona. Si yo quiero hablar contigo, yo eventualmente puedo seguirte en las redes sociales, puedo tratar de interactuar contigo, pero por supuesto que si tengo la posibilidad de venir a visitarte y tener una relación personal, pues es mucho más poderoso el contacto personal. Pero importante, si puedo tejer una red alrededor de Rosa, incluso preguntarme, ¿quién conoce a Rosa? Y a partir de ahí ver cómo puedo establecer puentes para llegar a ti, eso va a allanar muchísimo la capacidad de comunicarse. Mi querido emprendedor, existen muchas posibilidades y todo parte de la creatividad. Si yo logro hacer un entramado relacional para llegar a Rosa, yo voy a poder llegar y voy a hacerlo con la menor resistencia. Hay una estructura básica y es, yo te estoy llamando y yo conozco a X persona que es muy cercana a Rosa y por esa razón decidí llamarte y solamente por esa referencia tú vas a decir, oye, qué interesante. Me atreví a llamarte y quisiera proponerte reunirnos porque para mí es muy importante que te sientas en confianza con quien estás hablando y planteas un momento y eventualmente la referencia que hiciste al principio va a permitir que se allane el terreno y que tú te sientas un poco más en confianza. Claro, y ahora con las redes sociales también está el tema de los algoritmos y lo que tú hablabas de invertir en Invertir. publicidad. ¿Les recomendabas esto a todos aquellos emprendedores o personas que tienen su negocio en redes sociales, que es una inversión mínima, pero que vale la pena esa inversión? Sí, en este punto hay que recomendar sin duda buscar especialistas en el tema porque las plataformas de promoción en las redes sociales van cambiando Sí. y es recomendable para que no pierdas tu dinero, es recomendable que busques un experto en el tema de publicidad paga para que te ayude a optimizar tus recursos en ese sentido. La estrategia de un emprendedor tiene que tener, Rosa, un elemento relacional, es decir, a quién de mi círculo yo puedo empezar a servirle, a darle a través de mi producto o servicio, es una pregunta básica. Luego, a quién de forma presencial yo puedo abordar, mis queridos vendedores, mis queridos emprendedores. Hay que caminar, hay que buscar la relación presencial. Y luego está el tema digital, que es importante, lo cual puede exponenciar tu negocio y para eso hay que invertir. Para tal fin, busca un experto en pautas digitales o fórmate, también es viable. Claro, en marketing digital. Y nos hablabas de un tema muy interesante ya para cerrar, que es la Sí. innovación. En estos días leía en redes sociales, en Twitter, Ujú. una persona que decía, oye, estos negocios cerraron en Venezuela, dos negocios de tradición antiguos. Ajá, sí. Y pues en el debate que se formaba en ese espacio, pues mucha gente decía, pero hay otros negocios que sí están teniendo éxito, porque hoy en el mercado venezolano, por Correcto. ejemplo, hay que buscar la forma de innovar, de ser diferentes, de presentar el producto de una forma distinta y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, si no quedan fuera, ¿no? ¿Qué Absolutamente. opinas de eso? Mira, yo hace un rato te decía que los modelos de comunicación y de abordaje tenemos que ejercitarlos para irlos cambiando. Una de las grandes habilidades del empresario, del emprendedor, del vendedor, es el de atreverse a soltar la forma como lo hacía. Una de las cosas más peligrosas que existe ahora es la experiencia. Por ejemplo, un vendedor empresario que pretende hacerlo de la misma forma que lo hacía hace 5 años, hoy está destinado a fracasar. Pero no solo eso, sino que yo tengo que proponer un estilo único a nivel de punto de venta, a nivel de persona, a nivel de redes sociales, un estilo único, pero además de eso irlo cambiando de forma constante. Y hay un estudio muy interesante que leí de una revista inglesa que habla de 2.5 meses es la tolerancia que tiene el consumidor, estamos hablando de un estudio europeo, para aburrirse de un concepto. Entonces nosotros como vendedores, como emprendedores, empresarios, tenemos que entender que testear nuevos modelos de comunicación, abordaje, presentación, es una máxima para hacernos trascendentes.
si lo hacemos de forma constante, vamos a crecer y vamos a crecer mucho. Bien, Andrés Augusto, por favor, tus cuentas en redes sociales para que nuestra audiencia pueda hacer ese contacto contigo, que ya nos despedimos. Por supuesto que sí, el juego de la venta, si quieres adquirir y tener información sobre el libro, @ el juego de la venta. En Instagram también @Andrés Augusto Coach. En LinkedIn, Andrés Augusto Coach separado. Y la cuenta de mi firma es @AXA Consulting. Ahí pueden conseguir información sobre las próximas conferencias que vamos a estar desarrollando, cursos, talleres. Vamos a estar en Caracas, Valencia, Barquisimeto, Altos Mirandinos, Mérida. Tenemos una gira súper interesante que se trata de dar más de lo que las personas esperan recibir y que se conviertan en expertos jugadores de este bonito juego que al final es indispensable para crecer y para avanzar, el juego de la venta. Muchas gracias por estar con nosotros. Era Andrés Augusto Rodríguez, coach, consultor comercial, formador, coach de venta y organizacional y escritor de este libro, El juego de la venta. Agradecemos su atención. Ahí tienen sus cuentas en redes sociales para que puedan interactuar con él y tener más información sobre este interesante libro y sobre estas estrategias que está ofreciendo. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso seguimos con más argumentos. Gracias por estar con nosotros.